Para mí es una bendición estar con ustedes abriendo las Escrituras, como yo siempre digo, donde aprendemos juntos, donde el Espíritu Santo nos ministra, nos habla. Cada vez que abrimos las Escrituras somos edificados, somos bendecidos. La gracia del Señor se manifiesta también en nuestras vidas. Y la palabra es fundamental para crecer. Dios se manifiesta en nuestras vidas por medio de su palabra. Disfrutamos la presencia del Señor en la adoración comunitaria como pueblo del Señor, como decía Javi delante, el Salmo 122 y también el profeta Isaías dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, pero también habita cuando se exponen las Escrituras. También Dios se manifiesta, Él es el Verbo, Él es el Logos, la revelación total, completa, Cristo el Señor. Y Él está con nosotros en esta mañana, una vez más, para edificarnos, para bendecirnos. Y quiero invitarles, amados, a abrir las Escrituras en el segundo libro de la Biblia, Éxodo. Vamos a leer ahí el texto, capítulo 2. Éxodo, capítulo 2, versículos 11. Vamos a leer hasta el 15 y luego capítulo 3, verso 1 al 4. El día viernes yo les había adelantado a los que estaban acá que íbamos a hablar un poquito acerca de ese proceso que el Señor se toma con nosotros para forjarnos. Esos desiertos que muchas veces experimentamos que tanto nos duelen. No sé cuántos disfrutan cuando pasamos el desierto. Desde el punto de vista humano, no nos gusta, ¿cierto? Nos aflige el alma, nos complica muchas veces la existencia, las situaciones cotidianas de la vida. A veces son cosas tan aparentemente sencillas, pero cuando estamos en esa situación, a nosotros, ¿verdad?, nos complica un poco la vida, ¿ya? Tal vez las situaciones que yo vivo no son sus problemas, no son sus situaciones, y a lo mejor las suyas tal vez a mí no me van a afectar, pero cuando estamos en ese desierto, amados, debemos entender que el Señor está forjando nuestro ser, nuestro carácter, nuestra vida, para conocerle más íntimamente. Amén. Así que yo les adelanto, les anticipo esta reflexión previa, precisamente para que usted diga: Señor, tú tienes una palabra para mí en esta mañana. Amén. Vamos a leer entonces Éxodo capítulo 2, verso 11. Dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Capítulo 3, verso 1 al 4. Pasaron 40 años. 40 años, nótese. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. El verso 5 voy a leer. Dice: y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás
tierra santa es. Amén. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Como lo decía hace un rato, si quisiéramos nosotros, amados, refugiarnos en un lugar, yo creo que lo que menos pensaríamos es ir a buscar refugio en un desierto. El desierto en las Escrituras es sinónimo de sequedad, de frío, ¿ya? Por las noches el desierto es muy frío, el desierto es árido, ¿ya? El desierto es un lugar que generalmente ninguno de nosotros, desde el punto de vista humano, quisiéramos habitar. Hablábamos hace un rato atrás, ¿cierto?, la importancia de habitar. El libro de los Salmos en el capítulo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Y eso es atractivo para nosotros, habitar al abrigo del Altísimo, pero yo creo que lúcidos y conscientes, ninguno de nosotros quisiéramos habitar, hacer una morada en un lugar tan árido como el desierto. Porque el desierto generalmente se asocia con la sequedad, el frío, el hambre, la soledad. Ahora bien, amados, sin perjuicio de eso, de lo que pudiera significar para nosotros hoy, hubieron hombres de Dios en las Escrituras que tuvieron que atravesar por un desierto. Hubieron hombres que el Señor permitió en sus vidas que experimentaran, que atravesaran un gran desierto. Y es el caso de Moisés aquí. Moisés, como acabamos de leer, se había criado como un hijo de Faraón, ¿cierto? Como de la hija de Faraón y todo, ya conocemos la historia. Y en este contexto nosotros vemos que luego de matar a este egipcio, él tiene que huir, dice que por la tierra de Madián. Y para llegar a la tierra de Madián, precisamente, él necesitaba atravesar por un desierto. Atravesó un desierto. Y vemos aquí, hermano, que de alguna u otra manera vamos a aprender en esta hora que el desierto es crucial para que el Señor pueda formar en nosotros algo grande. El Señor pueda forjar, la palabra forjar, no sé si la entienden en el contexto. Existe lo que es el hierro forjado. El hierro forjado es endurecido por el fuego, por el martillo y el yunque. Es un trabajo de artesano. Y de esa manera entonces, amados, el desierto es el lugar donde Dios forja nuestra vida, endurece nuestra vida, nos capacita para cosas mayores. Son las que el Señor ha preparado, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero para experimentar esas cosas grandes, maravillosas, desde la envergadura, del tamaño de Dios, como aprendíamos el día viernes, ese upervallón, esa gracia de Dios desmedida, entonces es que Dios en su soberanía permite que usted y yo atravesemos por ese desierto. Ese desierto para usted o para mí puede significar una enfermedad trágica, la muerte de un ser querido, una situación económica difícil, cuando nuestros hijos se enferman, cuando el esposo, la esposa, etc. Ese desierto precisamente tiene un propósito. Tenemos muchos ejemplos entonces en las Escrituras de personajes que en sus vidas tuvieron que atravesar un desierto literal. Por ejemplo, Elías, después de desafiar a los falsos profetas de Baal y ante la amenaza de Jezabel, la esposa de Acab, del rey Acab, Elías huye al desierto porque tenía miedo, temía por su vida. Tenemos el caso de Juan el Bautista y el mismo Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio público, dice la Biblia literalmente que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Ahora, alguien podría preguntarse, pero ¿qué beneficio puedo yo tener del desierto? ¿Ya? ¿Dónde está la ganancia para mi vida si el desierto que estoy viviendo tal vez ha sido duro? He llorado, me he trasnochado, he caído en una crisis de angustia, en una crisis de pánico, como el día de hoy, hermano, está ocurriendo mucho, las enfermedades emocionales, depresión, angustia, crisis de pánico. Bueno, amados, vamos a ver por lo menos 4 beneficios que vemos aquí en la historia que acabamos de leer. 4 beneficios del desierto. 4 beneficios.
donde el Señor forja nuestra vida. El primero de ellos, hermano, lo vemos aquí plasmado en la vida de Moisés. Capítulo 2, versículo 15, dice que él, hermano, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Lo primero que vemos aquí, hermano, el primer beneficio que vemos del desierto en la vida de Moisés es que el desierto nos libra de la muerte. Moisés huyó de Faraón. ¿Por qué? Porque Faraón lo iba a matar. Y muchas veces, hermanos amados, somos llevados nosotros al desierto porque el Señor quiere librarnos de cosas mayores, de situaciones trágicas, y tal vez, en el caso nuestro, tal vez no es desde el punto de vista literal, de la muerte literal, pero sí muchas veces, hermano, Dios permite el desierto porque de lo contrario, hermano, nos deslizaríamos y nos perderíamos. Hebreos capítulo 2, la Escritura dice, hay 5 advertencias que hace el escritor en la carta a los Hebreos. La primera de ellas, el primer peligro es a no deslizarse. A no deslizarse. Y precisamente, hermano, muchas veces Dios permite el desierto para que tú y yo no nos deslicemos. Entonces el primer beneficio que encontramos es que el desierto nos libra de la muerte. Moisés huyó para salvar su vida hacia tierra de Madián y tuvo que atravesar un desierto. Vivió como príncipe en Egipto. Fíjate aquí, hay un detalle tremendo. A Moisés no le quedó otra alternativa de vida que huir al desierto o camino al desierto después que mató al egipcio. Lo vemos también en la vida de Elías, en Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 4, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Está hablando de Elías. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, la estaba pasando mal Elías. Entró en una depresión así, pero fulminante. En el capítulo anterior le vemos glorioso, victorioso, cuando hace descender fuego allí y mata a todos los falsos profetas, 400 de Baal, 450 aproximadamente de Acera o Astarot, la esposa de Baal. Deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Vemos aquí, amados hermanos, que también Elías tuvo que atravesar este desierto. Dice que un día de camino, aproximadamente un día de camino, era la equivalencia a 7 u 8 horas de camino. Y eso es entre 30 y 50 kilómetros. Y eso nos habla entonces de un proceso duro, de un proceso difícil. Elías fue al desierto para salvar su vida. Así muchas veces nosotros, amados, somos llevados al desierto porque Dios quiere preservar nuestra vida, preservar nuestra fe, esa semilla que hemos recibido de nuestro corazón, esa poquísima fe que nos queda. Dios entonces permite el desierto, ¿para qué? Para que nuestra fe, hermano, no se extinga en nuestra vida. Si nos sentimos como en un desierto, entonces debemos saber que Dios está presente allí. Lo más glorioso, hermano, que en el desierto no vamos a ir solos. Aparentemente estamos solos. Aparentemente nos sentimos abandonados, defraudados, cuando a veces el desierto es producto de la deslealtad de las personas, de la familia, de las situaciones difíciles. Nos sentimos agobiados. Pero Dios está en medio del desierto con nosotros. Él lo permite para salvar nuestras vidas. Él está forjando nuestra vida, está endureciendo nuestra fe. Cuando los discípulos le dicen al Señor: Señor, aumentanos la fe. No quiere decir, hermano, que haya ¿cómo decirlo?
para usar el lenguaje que me entiendan. No quiere decir que haya un montón de fe y como un bulto. Aumentanos la fe, hermano, literalmente significa, Señor, eleva nuestra fe a un nivel más alto. Eleva mi fe a un nivel más alto. Entonces, amados hermanos, el desierto produce en nosotros ese proceso de que nuestra fe comienza a solidificarse, se endurece nuestra fe. Los que van al gimnasio saben eso, ¿cierto? ¿Por qué va al gimnasio? Bueno, para sentirse bien y todo eso, pero ¿qué es lo que sucede cuando usted ejercita su cuerpo? Comienza a endurecerse, a tonificarse. Bueno, que el Espíritu Santo en esta mañana nos haga entender que necesitamos una fe tonificada. Una fe permanente, que nuestra fe sea elevada a un nivel más alto. Y si estamos en este desierto, probablemente el Señor nos esté librando de cosas peores. Dios permite el dolor, Dios permite el desierto, porque su fin es conservarnos con vida hasta su venida. Él viene pronto. No sabemos cuánto, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 20 años, no lo sabemos. Por eso es que la Biblia habla que debemos nosotros estar como las vírgenes prudentes, esperando al Señor. Estamos listos, preparados. Debemos aprender, amados, a aceptar la ruta de Dios, como Israel también, cuando el Señor los sacó de Egipto, de la esclavitud, 430 años aproximadamente estuvieron esclavos. Y para entrar a la tierra prometida, ellos necesitaron pasar por un desierto. No había pasado mucho tiempo que cruzaron el Mar Rojo. Y ellos se enfrentaron a un episodio tan triste, tan lamentable, cuando hicieron un becerro de oro. Y Dios tuvo que corregirlo y castigarlo. Y le dijo, esta generación no está preparada para entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque la generación de 20 años hacia arriba comenzó a quejarse, comenzó a añorar lo que ellos habían vivido anteriormente en Egipto. Estaban disconformes con ese proceso del desierto en que estaban viviendo. Entonces el Señor dijo, ninguno de 20 años hacia arriba, exceptuando Josué y Caleb, van a entrar a la tierra de reposo. Quedarán tirados en el camino. ¿Por qué? Porque se quejaron delante del Señor. Aquí nos trajiste para morir, vamos a ser presa. Y Dios le dijo, bueno, si eso es lo que dicen, entonces así van a quedar tirados en el desierto. Y la generación que entró a la tierra de Canaán fue una generación que fue forjada en el desierto. Dios les hizo atravesar ese desierto como un proceso de disciplina. Fíjense ustedes que no era tan larga la distancia para entrar a la tierra de Canaán. Pero Dios le hizo dar una tremenda vuelta. ¿Por qué? Porque allí existía un pueblo, los amalecitas, que no les dio el permiso para cruzar. Entonces se dieron la tremenda vuelta, claro, porque Israel todavía no estaba preparado para combatir. Entonces el desierto que también ellos tuvieron que atravesar fue el método de Dios para conservarles con vida. No sé cuál es el desierto que estás viviendo ahora. Tú lo sabes. Tú sabes el desierto. Tal vez es una situación externa que te ha golpeado. O tal vez estás viviendo un desierto por malas decisiones que tomaste. Porque a veces nosotros mismos nos exponemos a ese desierto. Cualquiera sea el origen, externo o interno, tienes que saber que Dios está contigo en el proceso. Segundo beneficio es que el desierto nos lleva a encontrarnos cara a cara con Dios. Bendito sea el Señor. El capítulo 3 vemos allí. Estaba Moisés pastoreando las ovejas. Mire, era tal la tragedia de Moisés, siendo que se crió casi 40 años como un príncipe de Egipto. Hay una película, ¿cierto? Que hay príncipe de Egipto. Claro, él se crió. Tenía toda la chance para ser tal vez el sucesor de un futuro allí, de este rey de Egipto. Sin embargo, ya conocemos la historia. Él sale huyendo para salvar su vida y se encuentra, hermano, allí en una situación muy difícil. Fíjense ustedes que para los egipcios, los pastores de ovejas eran la cosa más desagradable. Y tenemos allí Moisés, pastoreando las ovejas. Y para colmo, ni siquiera eran de él. ¿De quién eran? De su suegro. O sea, no le podía ir peor a Moisés, pero allí estaba Dios en el proceso. Dios lo estaba esperando. Dice que apacentando
Moisés las ovejas de su suegro, Jetro, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Llega allí al monte de Dios, el monte Horeb, y se le aparece ¿quién? Se le aparece el Señor en medio de una zarza. Amados hermanos, no solamente el desierto nos va a librar de la muerte, no solo el desierto nos va a librar de cosas peores, de tragedias peores, sino que además, si nosotros asimilamos el proceso de Dios, el desierto nos llevará a encontrarnos cara a cara con el Señor. ¿Cuántos de nosotros queremos tener un encuentro personal con el Señor? Porque aquí es fácil, amados. Cantar, adorar al Señor es fácil, aquí está Dios. Dios se manifiesta en medio de nosotros, pero otra cosa es cuando tú y yo estamos solos en casa, o en el trabajo, o en el hospital con un hijo enfermo, con tu esposa enferma, con tu esposo enfermo, o has sufrido una pérdida. Allí sí que se necesita entonces ver al Señor. Moisés, luego de atravesar el desierto, se encontró con Dios en el monte Horeb, el monte de Dios. Sin pensarlo siquiera, ni imaginarlo, se encuentra cara a cara con Dios en aquella zarza. Bendito sea el Señor. Por eso que, amados hermanos, si estás atravesando o iniciando un proceso de desierto, no te detengas, sigue avanzando. Aunque no veas nada, aunque no entiendas nada, avanza porque Dios está contigo. No te darás ni cuenta cuando a la vuelta de la esquina estará Dios esperándote allí. Moisés no se imaginaba quizás cuántas veces Moisés a esas alturas había ido a pastorear ovejas y no pasaba nada. Pero sucedió como en Pentecostés, de repente. Tal vez Moisés salió como todos los días o como todas las ocasiones a pastorear ovejas, pero en esa oportunidad Dios le estaba esperando. Siempre después del desierto hay un encuentro personal con Dios. Bendito sea el Señor. Porque en el desierto el Señor edifica nuestra vida y eleva nuestra fe. Para darnos esa sensibilidad de poder percibir a Dios aún en las cosas más simples y sencillas. Está Dios presente allí. Está Dios esperándonos allí. El desierto nos va a llevar a encontrarnos con nuestro Dios. Si la enfermedad es un desierto, te llevará a encontrarte con el Señor, quien es nuestro sanador. ¿Cómo saber que Dios es sanador? Bueno, cuando atravesamos el desierto y experimentamos la gracia del Señor. Puede ser un cáncer, puede ser un dolor de cabeza, da lo mismo. Recuerde que el Señor sanó a Pedro porque a la suegra de Pedro, ¿cierto? Que estaba allí con fiebre, con dolor de cabeza. Y uno dice, ¿cómo voy a orar por eso? No, Dios está allí también. Aún en esas cosas sencillas. ¿Cómo conocer al Dios sanador? ¿Cómo conocer al Dios proveedor? Bueno, a través de una situación económica dura y difícil. ¿Cuántas veces atravesamos donde no tenemos nada, hermano? Dinero en el bolsillo, pero Dios nos suple, Dios nos provee, Dios hace milagros. Bueno, esas son las experiencias que Dios quiere darnos. Como le sucedió a Abraham en Génesis capítulo 22, cuando Dios le pide sacrificar lo mejor que tenía, su hijo. Jehová Jireh, de allí viene el término, Jehová proveerá. Y yo hace un tiempo atrás predicaba de ese texto porque muchas veces nosotros decimos tan fácilmente, no, Jehová Jireh, el Señor proveerá. Pero nótese, Jehová Jireh se manifiesta cuando Abraham llevó lo mejor que tenía para Dios. Y la gente no quiere hacer nada, quiere que el Señor le provea sin absolutamente hacer nada. No, hay que presentar nuestra vida, dice el apóstol Pablo. Os ruego por las misericordias de Dios, dice Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de presentar nuestra vida como una ofrenda a Dios. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que vuestro culto racional, es decir, lo mínimo que espera Dios es que nuestra vida sea una ofrenda. Y allí vendrá Jehová Jireh. Experimentaremos a Jehová Jireh. ¿Cómo encontrarse con Dios? El Dios de paz, Shalom. Es cuando pasamos por ese valle de sombra de muerte. Elías lo experimentó, Juan el Bautista lo vivió, encontrándose más tarde con el Señor Jesucristo allí, cuando fue bautizado el Señor.
No abandonemos, amados, la carrera, no abandonemos, no claudiquemos. Sigamos avanzando aún en medio del desierto árido que estemos atravesando. Dios no nos quiere tirados en el desierto, como los israelitas que desobedecieron. No, Dios quiere que atravesemos ese desierto. Él va con nosotros a nuestro lado. Por eso que tenemos las vivencias, hermano, allí en el libro de los Salmos. Vivencias de hombres y mujeres tan débiles como nosotros, que atravesaron desierto, que enfrentaron ejércitos, enemigos, hostiles, pero Dios estuvo con ellos. Así también Dios estará contigo y conmigo. Bendito Jesús. Tercer beneficio, que el desierto nos lleva a cumplir un propósito de Dios. Cuando Dios se revela a Moisés, no quedó todo allí. Quita el calzado de tus pies, le dice Dios, porque el lugar en que estás tierra santa es. Bueno, allí quiero referirme un poquito a la imagen esa de quitar el calzado. El calzado representa todo lo que nos conecta con esta tierra, con lo sucio. En aquella época las sandalias que ellos usaban, entonces pisaban allí el camino, no existía el pavimento como nosotros lo tenemos y había de todo allí, ¿ya? De todo, tierra, polvo, las heces de los animales y todo eso. Por eso que la costumbre era que cuando un forastero llegaba a una casa, habían siervos que lavaban los pies. Entonces Dios le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque había una gran comisión que Dios le iba a dar. Y que él tenía que despojarse de lo humano primero, despojarse de todo lo que contaminaba, porque la tarea que Dios le iba a dar era de gran envergadura. Era una tarea sublime. Y el tercer beneficio justamente tiene que ver con eso. No solamente el desierto nos libra de la muerte, no solamente nos lleva a encontrarnos con Dios, sino que además en ese desierto vamos a encontrarle propósito a nuestra vida. Hay un para qué. Hay un para qué. Dios nos llama, ¿para qué? Para servirle, para que seamos siervos del Señor. En todo este capítulo vemos un orden ascendente en la vida de Moisés. Moisés, luego de su llamado, hasta el día de hoy, es conocido como el gran libertador. Y Dios le asigna una tarea. El Señor le asigna entonces a Moisés una tarea. Versículo 9 del capítulo 3 dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido de delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Bendito el Señor, porque cuando tú avanzas a pesar del dolor, del sufrimiento, de lo árido y de lo difícil que pueda ser el desierto, te vas a encontrar con Dios. Y no solamente te vas a encontrar con Dios, sino que el Señor te va a hablar a tu corazón, te va a dar un propósito, un para qué. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor Jesucristo? En Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Qué gran garantía maravillosa del Señor. Qué gran aliciente para la iglesia, hermano, cuando Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, hermano, ese para nosotros, para la iglesia, es un tremendo aliciente. Tenemos el respaldo del Dios Todopoderoso. Jesús dijo, toda potestad me es dada, ni el diablo ni nadie, no hay principado ni potestad que pueda arremeter contra la iglesia. Pero no se queda allí. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y luego viene la comisión. Por tanto, viene una asignación, una tarea. En este desierto, entonces, amados, si nosotros lo asimilamos, tenemos la bendición de cumplir un propósito del Señor. Que tú y yo seamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Si hemos avanzado por los dos procesos anteriores, entonces nos resta asumir la gran tarea del Señor. Hay mucho que hacer, hermano, para que la gran comisión se lleve a cabo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí viene el para qué. ¿Para qué? Para anunciar, ¿qué cosa? ¿Las quejas? No, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Hay algo bueno que Dios ha hecho en tu vida? ¿Tienes algo bueno que contar de Dios? ¿Cómo Dios te libró de la muerte? ¿Cómo Dios te suplió? ¿Cómo Dios te dio paz en medio de la circunstancia difícil? ¿Cómo Dios te suplió en medio de las necesidades económicas?
Cómo Dios nos ha librado, hermano, de este tiempo de pandemia. Tal vez muchos se contagiaron y estuvieron graves, pero aquí están. Tienes algo que contar de Dios. Anuncia las virtudes. Ese desierto que hemos atravesado desde hace 2 años cumple un propósito para empoderarnos como iglesia, para decir, Dios es real. Si lo hizo conmigo, lo hará con cualquiera de allá afuera. Aleluya, bendito sea el Señor. Y el último, el desierto nos lleva a una mayor plenitud de la gloria del Señor. Mayor plenitud de la gloria del Señor. Dios no quiere que nosotros conozcamos solamente lo inicial. Dios quiere llevarnos a aguas profundas, como vemos en la ilustración, en la visión que tuvo Ezequiel. Cuando él se introduce ante un río, ¿se acuerdan ese pasaje? Que se metió en este río y el agua le llegaba a los tobillos, después a las rodillas, después a los lomos, dijo, y seguía adentrándome y ya no podía cruzar ni caminar, sino a nado. Y así el Señor quiere llevarnos a aguas profundas de su presencia, mayor plenitud, mayor gloria de Dios, mayor unción, hermanos, de lo que hasta aquí hemos recibido. Capítulo 4, verso 1 al 9. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Jamás Moisés había tenido tales experiencias, ni cuando fue parte de la familia de Faraón, ni mucho menos cuando estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Sino que después de este proceso de disciplina, que es el desierto, de este proceso que él vivió, el Señor le preparó para ver estas cosas mayores. Por lo tanto, amados hermanos, amada familia, el desierto nos llevará a vivir una mayor plenitud del poder y de la gloria del Señor. Moisés se sentía incapaz, pero ¿cómo voy a ir yo? ¿En qué nombre voy a ir?, le decía. En capítulo 3 dice, el Señor le dice, diles, yo soy el que soy, me ha enviado. ¿Qué significa eso? Esa declaración de Dios, el yo soy, es una declaración en el eterno presente. Yo soy todo lo que tú necesitas. Necesitas paz, yo soy paz. Necesitas amor, yo soy amor. Necesitas provisión, yo soy tu proveedor. Y estas son las experiencias, amados hermanos, que Dios nos quiere llevar. Ante la necesidad humana de Moisés, Dios le dice, todos estos años, Moisés, duros y difíciles que has tenido que vivir, yo he estado trabajando en ti para este tiempo. Tal vez el desierto muchas veces se nos prolonga. A veces pensamos que el desierto tiene un término pronto y es el anhelo humano de nuestro corazón. Cuando nuestra segunda hija, Fernanda, tuvo que entrar en ese proceso tan duro y difícil donde tenía 9 años y entramos en un proceso muy complicado de una enfermedad que después de 2 años recién se detectó con muchos exámenes. Ella tenía crisis de dolor aquí en la zona hepática muy fuerte, que se nos desmayaba, hablaba, ¿cómo se dice?, disfariaba.
Hasta que, bueno, el 2011 fue operada de una operación muy compleja, estuvo 8 horas en pabellón. Y luego que estaban terminando la operación, le hicieron un bypass entre el hígado y el intestino. Le sacaron una parte allí que estaba muy, muy complicada, con un quiste. Y después de las 8 horas, poquito antes allí, estaban suturando, cerrando allí, y le pasan a llevar la pleura del pulmón y casi se les muere allí en pabellón. Fernanda no podía sentarse porque se asfixiaba, le dañaron. El pulmón está cubierto por una telita que es la pleura, y eso le comprimía. Al romperse, le comprimía el pulmón y casi se les muere allí en pabellón. Y gracias al Señor estuvo varios días después para recuperarse de este error médico en el hospital. Y pensábamos nosotros que esa prueba tan dura y difícil que veníamos ya 2 años viendo a mi hija allí desmayarse de dolor, dijimos, bueno, gracias Señor porque esto ya se acaba. La operaron, ahora tiene que cicatrizar la herida y listo, gloria al Señor. Pero no contábamos con que después de la biopsia arroja que ella tenía fibrosis hepática. Su hígado se estaba endureciendo y ahí entramos en otro proceso, duro y difícil. Y esto fue 2011 la operación y ya el 2013 estábamos ya preparándonos para hacernos nosotros exámenes a ver si había que trasplantar hígado. Y la iglesia estaba orando aquí en España y en muchos lugares donde tengo mis amigos, oraban por ella. Y ese desierto tan duro, tan difícil que como que íbamos a acabar, pero se alargaba. Y el año 2013, aproximadamente en septiembre, le hacemos los chequeos a ella de una ecografía allí en su zona hepática. Y bendito el Señor, arroja allí el examen que no existía patología de ningún tipo. A veces como que el desierto, hermanos, se prolonga y sé que es difícil. Habían veces donde mi hija estaba en la crisis y mi esposa inmediatamente, una mujer de oración, oraba, y yo le digo, ya no oremos más, vamos. Y yo en un trayecto al hospital que normalmente uno se demora 45, 50 minutos, yo me demoraba 20 minutos en el coche. Rápido, no ores, Dios no escucha, le decía yo. Vamos, y partíamos. Esa era la fe que yo tenía. Y yo creía en Dios, y yo pastor y todo eso. Hermano, el desierto a veces nos golpea, nos abofetea, y vamos a pasar por estos procesos duros y difíciles. Dios no nos va a condenar, hermano. Dios no nos va... Pecador. Hermano, Dios en su gracia nos entiende. En su gracia nos recoge, hermano, allí cuando estamos tirados en el piso, hecho trizas. Por cuestiones externas o por nuestros desaciertos. A veces estamos allí viviendo las consecuencias de nuestra desobediencia. Dios quiere llevarnos a una mayor plenitud de la gloria del Señor. Dios hizo el milagro a nuestra hija, y así como lo ha hecho mi esposa, y que se sigue prolongando, pero sabemos que Dios está allí. Dios quiere llevarte a cosas mayores. Dios le dijo a Moisés, todos estos años yo he estado trabajando en ti, para este tiempo, para librar a mi pueblo de Egipto. Mira de lo que eres capaz ahora. Tira la vara, se convierte en serpiente, después la toma en vara, se vuelve a convertir en varas, mete la mano, está leprosa, después no. ¿Qué es lo que ocurre después, hermano? Están las 10 plagas, endulza las aguas de Mara, él ve el destello de la gloria del Señor, ora y descienden codornices, desciende el maná, recibió las tablas de la ley. Cuando Moisés subía al monte, al bajar, el rostro de Moisés resplandecía, que tenía que cubrirse porque le daba pánico a la gente. Esa es la plenitud de la gloria del Señor. Y hoy, amados hermanos, nosotros en Cristo tenemos acceso a toda la gloria del Señor. En Él estamos completos. Dios no nos da de a poquitos como en el antiguo pacto. Ahora tenemos la manifestación total, completa y definitiva de la gloria del Señor que está en Cristo.
Y entonces el desierto, debemos nosotros encargarnos de que el desierto nos lleve a Cristo, nos lleve a los pies del Señor, como la mujer pecadora que quebró el frasco de perfume de alabastro puro y estuvo postrada delante del Señor. Así Dios quiere vernos, amados hermanos, que nosotros en medio del desierto nos acerquemos a los pies del Señor para ver su gloria de manera sobrenatural. Job capítulo 22, verso 28 dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. No estamos hablando de confesión positiva, estamos hablando de determinación, de decisión, porque hay cosas que pasan por nuestras decisiones. Dios ya lo hizo todo, pero Dios espera que nosotros actuemos, que obedezcamos, que nos sujetemos a su palabra, que ya nos dejemos de andar caminando, hermano, aquí, en el precipicio. Somos tan negligentes a veces, hermano, teniendo todo lo de Dios a nuestra disposición y nosotros allí, caminando. Como lo dice la primera advertencia de la carta a los Hebreos, recuerde, capítulo 2. No deslizarnos. También la misma carta a los Hebreos dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El desierto, amada familia, nos debe llevar a encontrarnos con la plenitud de la presencia y de la persona del Señor. Estas señales seguirán a los que creen, dijo el Señor. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Mayor plenitud de la gloria. Ahora es el tiempo, amado, de mostrar al mundo una iglesia poderosa en el Señor. No en nuestras fuerzas, no salvamos a nadie en nosotros, en nuestra capacidad. Tenemos la autoridad del Señor para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, así como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 61 y que luego recoge Lucas en el capítulo 4, verso 18, cuando el Señor lee el libro del profeta Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Ya el Señor ungió a la iglesia en Pentecostés. El apóstol Juan lo dice, tenemos la unción del Santo, no busquemos más unciones como se predica por ahí, no necesitamos más unciones, la unción de... No, ya tenemos la unción del Santo, solamente tenemos que asumir nuestra posición, una posición de identidad. Somos vencedores y más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Servirá de algo el desierto? Después de todo lo que hemos escuchado. ¿Servirá de algo? Claro que sí, mi hermano. Le animo a seguir siendo fiel. Podemos volver a comenzar. En la oración el viernes puse una palabra allí, pallienginesis, si mal no recuerdo. Ese proceso de que Dios nos permite volver a comenzar. Volver a comenzar. En esta mañana te animo. Si el desierto te ha golpeado duro, fuertísimo, si el enemigo se ha burlado de ti, porque eso es lo otro, tenemos un adversario que se burla de nosotros. Mira cómo te tiene Dios y mira todo lo que sirves a Dios y cómo... No, tú en el nombre del Señor ponte en pie y dile, Señor, yo avanzaré. Aunque el desierto sea duro, hostil, yo seguiré adelante en tu fuerza. Amén.